Buenas, señores. Después de la derrota de ayer, durísima, anteayer en realidad, de Universitario y de la eliminación del más grande del Perú, hoy día se cerró, hoy día jueves, se cerró toda la jornada de Libertadores y Sudamericana, y entonces sabemos cuáles son los equipos, los clubes que han podido pasar de fase. Pero esta vez les voy a contar cuáles son los clubes grandes, los equipos más grandes del continente que se han quedado afuera de las dos competiciones más importantes. Y vamos a comenzar por orden cronológica. Primero tenemos en la Libertadores a The Strongers. The Strongers es el segundo equipo más grande de Bolivia y perdió pues con Táchira al inicio de la Copa Libertadores, la pre-Libertadores, entonces fue el primero eliminado, ¿no? Entonces, una pena por The Strongers que salió muy rápido de las competencias. Luego tenemos a Táchira, Táchira que eliminó a The Strongers. Táchira es uno de los clubes más grandes de Venezuela y perdió con Tolima, que entró en el grupo B de la Libertadores junto con Universitario. Eh, También en la pre-Libertadores, ¿no? Perdió Táchira. Y ahí comienzan los confrontos, las confrontaciones y los duelos de primera fase de Sudamericana. Y ahí tenemos una de las primeras grandes sorpresas. En realidad se enfrentaron los dos equipos más grandes de Colombia, Atlético Nacional, el verde, contra el azul de Millonarios. Y dio Millonarios en la casa de Atlético Nacional un partidazo. Y Atlético Nacional sale de la Sudamericana y pierde toda chance de seguir en carrera. Sería el, el primer equipo grande, grande del continente que se queda sin nada en el 2026. Será para el 2027, parece, muy probablemente, porque ahora están jugando la final del campeonato colombiano junto con el equipo de Junior. Eh, de Junior o de Santa Fe, no, no me acuerdo bien, creo que es de Junior. Bueno, sigamos. Después del Atlético Nacional sigue pues el Millonarios, pero hay otro equipo grande del continente que también se va en esa primera fase de la Sudamericana, que es la Universidad de Chile. El segundo equipo más grande de Chile se va de la primera fase de la Sudamericana, luego el inicio, también se queda sin absolutamente ninguna chance de seguir en carrera, ¿no? Eh, Ahora les quería dejar una pregunta. Bahía, por ejemplo, que venía con una gran fuerza. Bahía es un equipo relativamente medio considerado a ver, por algunos aquí en Brasil, por algunos como grande o algunos como un equipo medio de Brasil, solo que es un equipo muy representativo, muy tradicional y que invirtió muy pesado y se fue en la segunda fase de Libertadores, de la pre-Libertadores, o sea, sin derecho a ningún acceso a ninguna competencia internacional. Fue un rotundo fracaso para Bahía. Y quería preguntarle si ustedes creen que Bahía es un equipo grande, ¿no? Entonces, no lo pongo en esta lista porque para mí no considero que Bahía es un equipo grande. Se abren los grupos, entonces se forman los grupos de la Libertadores y de la Sudamericana y al, al transcurrir las fechas y los grupos, vemos que ya comienzan a aparecer los primeros eliminados. Y el primer eliminado de la Copa Libertadores es Barcelona. Barcelona que veía venido la primera fase increíblemente pasando por todo el mundo y en la fase de grupos se encuentra un grupo dificilísimo con Cruzeiro, Boca y Católica y es eliminado en las primeras 4 fechas
de la Libertadores ya estaba eliminado, fue uno de los primeros equipos grandes, el más grande de Ecuador, eliminado en la fase de grupos de Libertadores. Después, uno que se fue antes también, y uno muy grande, uno de los más grandes de Argentina, Racing de Avellaneda también se va en la fase de grupos. Una pena por Racing en la fase de grupos en la Sudamericana sin derecho a nada. Recuerden que Barcelona se va también en el último lugar, o sea, también se acaba toda la chance que pueda tener para el 2026. Entonces, un rotundo fracaso de Barcelona y de Racing. En la última fecha, de forma trágica y dramática, Millonarios jugando en casa con toda su gente, se deja meter 2 goles de forma muy infantil y después corre atrás del resultado y no le alcanza. Al final termina perdiendo y es eliminado de la Copa Sudamericana con 8 puntos, si no me parece, es una puntuación, un puntaje alto, y aún así fue eliminado de la Copa Sudamericana sin derecho a nada. El equipo de Ureña y del profe Bustos se va eliminado sin nada, con las manos vacías. Y después tenemos a mi Universitario, una pena que nos hayamos ido de esa forma. Nos eliminaron, en realidad nos eliminamos nosotros mismos con las derrotas con Coquimbo, y después podremos hacer un análisis específico de la eliminación de Universitario, pero realmente una eliminación muy dolorosa, un rotundo fracaso, quedar en el último lugar, el más grande del Perú. Eh, Después en la Sudamericana, en la última fecha, San Lorenzo, el quinto más grande de Argentina, es eliminado en casa frente a Recoleta, equipo tradicional de Paraguay, pero que no está considerado entre un equipo medio, es un equipo chico de Paraguay, que lo elimina a San Lorenzo en su propia casa. Una derrota humillante y una eliminación humillante de la fase de grupos de Sudamericana. Se queda sin nada San Lorenzo. Otra decepción gigantesca es la de Peñarol, ¿no? El Carbonero pierde, eh, pierde de local ante Santa Fe, yo creo que hace una Libertadores digna. Y para el campeón del siglo, eh, ser eliminado de la Libertadores en el último lugar y quedarse sin nada es un dolor y una frustración enorme, ¿no? Una pena por Peñarol, que se queda sin nada este año. Hoy acabamos de tener, hace un rato, fue la derrota histórica, una goleada tremenda que le metió Palmeiras a Junior, el vigente campeón de Colombia y uno de los grandes, obviamente, de ese país, que se va eliminado también sin chance alguna a torneos internacionales, con un presupuesto altísimo, con gente de extrema calidad, seleccionables, seleccionados de Colombia, ex seleccionados, y gente con una calidad técnica imparable, ¿no? Y aún así, con todo ese poderío, fueron eliminados de la Copa Libertadores. Un rotundo y mega fracaso el de Junior. Por último, Libertad. eh, Muchos consideran que es el tercer grande de Paraguay por todo lo que viene haciendo. Yo no lo considero un grande, entonces fue eliminado prácticamente en la tercera o en la cuarta fecha de la Libertadores. Y no lo pongo en esta lista, pero lo dejo con una mención, y que Libertad, que venía siendo siempre buenas Libertadores y buenos campeonatos, de esta vez dejó mucho a desear, ¿no? Por último, un bonus track, vamos a pasar a repasar los fracasos, pero que no fueron totales fracasos como los anteriores grandes que hemos visto, ¿no?
sino que, pero que terminan siendo enormes, terminan siendo fracasos, ¿no? Y voy a comenzar con Botafogo. Botafogo tiene un presupuesto enorme, viene de jugar el Mundial de Clubes y venía con todas las esperanzas, a pesar de estar en las primeras fases, y fue eliminado ya en la última fase de la pre-Libertadores y tuvo que irse a Sudamericana. Ha pasado las fases, está clasificado, pero para ser Botafogo y pensando que tenía una carrera en Libertadores es un fracaso, lo considero como tal. Otro equipo que considero también ha tenido un fracaso es Nacional, que fue eliminado de la Libertadores por Universitario y que al final consigue un triunfo agónico, aguantando con todas, pero Nacional es un 3 veces campeón del mundo, entonces estar fuera de la Libertadores es un fracaso, a pesar de que se fue a Sudamericana, consideramos que es algo muy, muy negativo para ellos haber salido de la Libertadores, sobre todo en un grupo relativamente fácil, ¿no? Eh, y por último, hoy acabamos de ver la derrota, ¿no? La derrota de Boca Juniors, ¿no? A manos de Católica, y Boca se va a la Sudamericana. Fracaso para quien pensaba únicamente en la Libertadores. Y ahora, si los dioses del fútbol se unen para hacer esa jugarreta, podemos ver un Boca River en Sudamericana. ¿Cómo la ven? Bueno, señores, eso es todo en Primo del Gol y muchas gracias. Si les gusta el contenido, si les gusta los análisis aquí, lo que hablamos, pulgar arriba, compartir, seguir y muchas gracias.